Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro primer programa, abriendo la sabiduría de la Kabbalah, el ciclo de entrevistas con instructores del Centro de Estudios de Bnei Baruch. El día de hoy nos acompaña Rodolfo Vallespín, instructor del Mundos Superiores. El tema de hoy que queremos tratar con él es sobre las leyes espirituales. Todos sabemos que el mundo está regido por leyes naturales. También sabemos que la Kabbalah se entiende como espiritualidad. Por eso nos preguntamos, ¿hay leyes espirituales en la sabiduría de la Kabbalah? Buena pregunta, pero en primer lugar, muchas gracias por esta posibilidad de poder conectarnos con la gente, con las personas, en un tiempo tan especial donde están haciendo mucho esta búsqueda y este deseo por los temas espirituales. En referente a tu pregunta, tal como en nuestra realidad física está regida por leyes físicas, fijas y predeterminadas, que actúan bajo la norma de causa y efecto, también en la espiritualidad existen estas leyes. Estas ya están determinadas y rigen todo el sistema interno del hombre. Cuando nos referimos al sistema interno, queremos expresar de que el hombre también tiene causas espirituales y por lo tanto tienen los efectos espirituales. Estos se reflejan y se expresan en sensaciones que son propias e intransferibles. Estos se evidencian en procesos que el hombre debe llevar y que en la sabiduría de la Kabbalah los llama como correcciones. Estas correcciones son las que el hombre tiene que trabajar y esforzarse por conocer y hacer, para que el hombre salga de ese estado de inconsciencia o estado de origen bestial, es decir, que no tiene noción ni conoce la realidad. Entonces, la sabiduría de la Kabbalah nos enseña que estas leyes deben conducir a las relaciones con los otros, con nuestro prójimo, y cómo, trabajando con estas leyes, pueden dirigir nuestra conducta hacia un trato más amable, más gentil, una relación positiva con los demás. Ahora, obviamente existe en esto algo que también se opone y que se expresa en lo que llamamos la construcción y el desarrollo del ego. Esto se opone efectivamente a esta ley superior, que es una ley espiritual, como decimos, de ama a tu prójimo como a ti mismo, Sebastián. Wow, muy interesante. ¿Cuál es el origen de estas leyes espirituales? ¿De dónde surgen? Mira, la Kabbalah, Sebastián, como tú sabes, es una ciencia que hoy día ha tomado gran fuerza en nuestros tiempos modernos, no olvidando que en el pasado siempre existió, más de 2000 años, pero que se mantuvo un poco esperando la preparación del deseo de la gente. Entonces, la Kabbalah dice que estas leyes son determinadas por un sistema general, al cual los cabalistas le llaman ley general de la naturaleza, que en otras palabras, los cabalistas lo mencionan como creador. Pero sabes, Sebastián, es muy interesante este vocablo creador en hebreo, porque es boré. Y boré está compuesto de dos verbos, ver y ver. Es decir, este creador es una construcción que cada uno debe ir realizando en el trabajo colaborativo con las enseñanzas de los cabalistas y con la vivencia de la vida propia. Esta fuerza que desconocemos completamente, su gran esencia, no tenemos nosotros alcance ni idea que existe. Tampoco ha habido revelación sobre ella. Y, como digo, no hay alcance para conocerla. Y estos principios son muy claros porque existe
dentro de estos principios una que no debemos olvidar, que aquello que no se alcanza no se conoce. Esto nos muestra evidentemente que no conocemos nada de su esencia y solo podemos hablar lo que esta fuerza llama, revela o muestra. Y a esto nos referimos que esta fuerza muestra un atributo que se llama otorgamiento. El otorgamiento es la cualidad que es una constante que fluye en todo el sistema. Podemos con esto ir diciendo que ya tenemos entonces una ley, que es la ley del otorgamiento que existe en todo el sistema, que está distinto a la del hombre. Es decir, que los cabalistas mencionan que esta ley del otorgamiento es una luz simple que llena todo espacio vacío, como lo dice el gran cabalista Elari. Este atributo del Boré, para su validación, o sea, para decir soy otorgamiento, necesitaba una cualidad opuesta, necesitaba la aparición de algo que pudiera constituir la recepción. Y crea entonces una entidad, y esa es la segunda fuerza que aparece, que se llama deseo de recibir. Este deseo de recibir empieza a, como su deseo lo explica, a desear, a querer recibir, y el otorgamiento a querer dar. Esto hace que exista un mutuo interrelación, donde estas fuerzas que se oponen van interactuando en toda la realidad. Es decir, son la raíz de la construcción de las leyes espirituales. De esta interacción aparecen conceptos espirituales que se reflejan en la vida material, como por ejemplo carencia, llenado, placer, vacío, etc., que son palabras continuas del vocablo de los cabalistas. Todo esto se muestra en los ciclos de la vida y del desarrollo humano externo. Pero de manera interna, esto se refleja en el hombre en sensaciones que pasan de la mente al corazón, es decir, razón, sentimiento, o viceversa, del sentimiento a la razón. Entender también que cuando hablamos en Kabbalah de corazón, hablamos de deseo, Sebastián. Claro. Me surge la pregunta de si estas leyes siempre nos afectan o hay alguien que puede estar exento de estas leyes. Sebastián, fíjate que algunos han planteado que el hombre puede finalmente llegar a dominar estas leyes. Hasta donde hoy día conocemos, estas leyes espirituales tienen el mismo consistencia de valor único como las leyes físicas. Cuando el gran cabalista Baal HaSulam habló y lo expresa en sus escritos, que estas leyes están predeterminadas, es decir, todas estas leyes afectan a todo ser humano y a todo el sistema. En esta realidad, como nos explican los sabios cabalistas, nos enseñan que cuando uno no respeta, por ejemplo, la ley de gravedad, si uno se tira a un 10º piso, obviamente la ley de gravedad lo va a traer hacia abajo y el hombre va a caer pesadamente. Que son leyes que ya están predeterminadas y no van a cambiar. Por lo tanto, también existen las leyes espirituales, estas normas determinadas, que si el hombre no las cumple, se aparta de estas leyes, que son frecuentemente así en nuestra realidad, porque aquí predomina el deseo de recibir para sí mismo, nos conduce a algo que los cabalistas nos dicen
la cárcel. Y esa cárcel es el egoísmo que mantiene encerrado al hombre, que no le permite ver lo que le rodea. Es decir, ve una limitación en los 5 sentidos, pero no es capaz de sentir al otro, no es capaz de ver quién es el otro, para qué está. Y eso en la Kabbalah se conoce como el entorno. Cuando uno está en esa cárcel del egoísmo, no es capaz de ver este entorno, no es capaz de ver al otro, de sentir al otro, y mucho menos hacer acciones de relaciones de otorgamiento y recepción con el otro. Pero como estas leyes que nos rigen bajo la certeza de esta norma de causa y efecto, el deseo de recibir para sí mismo conduce al hombre en toda su vida y en todo el desarrollo de la vida y de la humanidad. Entonces, al hombre, por su interior, por su egoísmo, se aparta de estas leyes espirituales. Y este deseo de recibir, entonces, fuerza al hombre y lo lleva a enfrentarse a un sistema general que es opuesto. Y que este sistema es el otorgamiento. Y si de esto recibe consecuencias manifiestas cuando no la cumple, esto le lleva a la desesperación, al sufrimiento, al apartamiento y a otras cosas que el hombre ha vivido constantemente. Y este camino de incomodidad que pasa el hombre y que la Kabbalah enseña que son procesos de correcciones, y estas conducen al hombre a los cambios. Y a través de la historia hemos ido viendo esto, Sebastián. Justamente eso de lo que hablabas, que nadie puede escaparse de sentir placer ni de sentir sufrimiento. Estamos todos inmersos en esto. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas leyes? O sea, ¿para qué se han sido dadas? Mira, Sebastián, nosotros todavía no comprendemos, o la humanidad no comprende, los cabalistas así lo enseñaron, que todo lo que pasa, todo lo que existe, la vida humana, nuestra vida, tiene un propósito. No es una ley del azar. Y eso hay que dejarlo muy claro para nuestros amigos que nos están viendo en este instante. Y volviendo al principio prístino o inicial, esta fuerza general de la naturaleza que expresa un pensamiento inicial, es decir, la creación tiene un pensamiento que hace el desarrollo como un motor. Este pensamiento de la creación es llenar de placer al creado. Este pensamiento es el fundamento de la acción del Boré, o el Creador, cuya naturaleza, nos explican los cabalistas, es bueno y bondadoso, y que siempre hace el bien a sus criaturas. Es posible que nosotros, desde nuestra condición egoísta, no seamos capaces de ver esta acción. No discernimos este principio prístino que se completa en esta revelación de los cabalistas con este otro pensamiento. El resultado final yace en el pensamiento inicial. Este pensamiento inicial es maravilloso porque nos expresa que independientemente del camino que recorre el hombre o el creado, estos son tiempos que tienen dulces y amargos momentos, estables e inestables, de conciencia o inconsciencia. Este resultado ya está determinado, que el creado va construyendo un camino de conexión. Él va cada vez creciendo a través del trabajo que nos enseñan los cabalistas. Y aquí hay que, Sebastián, decir dos cosas importantes. Cuando uno ve lo que significa el desarrollo, no tenemos ninguna duda, porque así se ha sido aprobado, que el hombre ha tenido una evolución.
una evolución física de miles de años, pero también ha habido una evolución desde el punto de vista del desarrollo científico, del desarrollo humano, del desarrollo de las relaciones sociales, incluido también de las relaciones de unos con otros. Pero los cabalistas nos expresan que este trabajo es mucho más profundo, porque debe ser un vínculo ascendente con respecto a cómo yo me comporto y me relaciono con el otro. Y esto debe ser un trabajo permanente, constante, que debe permitir adherirme al otro a través de este atributo de otorgamiento, que como lo expresamos, ya era opuesto a nuestra naturaleza, que es el deseo de recibir. Y fíjense ustedes que esta acción que los cabalistas expresan de relacionar este deseo de recibir para otorgar, ellos lo denominan adhesión al Creador, Sebastián. Bueno, es muy interesante este tema. Queremos saber un poco más de esto también. Ya no tenemos más tiempo, así que bueno, muchas gracias por vernos. No olviden suscribirse si quieren conocer más sobre la esfera de la Kabbalah. Y hasta la próxima. Muchas gracias, Sebastián, y a todos los que verán este programa.